Y ahora vamos a conversar con Luis Alberto Salgado, que se encuentra en Washington, Estados Unidos, para justamente nos dé su análisis, su apreciación sobre lo que está pasando con la política norteamericana. Ya es sabido por todo el mundo que el señor Joe Biden ha decidido dejar a un costado su candidatura a la presidencia y esto está dejando, por supuesto, abierta la posibilidad de que Kamala Harris sea la vicepresidenta norteamericana sea la candidata a la jefatura del Estado de Norteamérica. Luis Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes y cuéntenos su apreciación global, por favor. Buenas tardes, Rodolfo. Nuevamente, mucho gusto conversar. Eh, para decir, en primer punto, en 24 horas se ha producido un cambio dramático en la escena electoral, política, social en los Estados Unidos, con el retiro elegante, voluntario del mismo presidente Joe Biden, por las razones que ya conocemos. A pesar de haber tenido una gestión 3 años y medio de excelente, calificado de muchos aspectos, incluido el tema económico, el tema del manejo de la seguridad social, el perdón de las deudas a los universitarios, la defensa de los derechos reproductivos, nuevamente la consolidación o la recuperación de los Estados Unidos como líder de las democracias más fuertes, en este caso para enfrentar el conflicto en Ucrania. Decía, no obstante, una muy buena gestión de un hombre además decente, ¿no? Sin embargo, de 81 años, pero con integridad, y eso le ha ido dando una autoridad moral que es la base importantísima para seguir gobernando y para la posibilidad de ser reelegido. Sin embargo, las últimas semanas o meses, aparentemente o realmente en el debate que tuvo con el señor Trump, no obstante dar un lenguaje coherente, de estadista, tuvo algunos, estaba enfermo, ¿no? Con un grave resfrío, había estado con antihistamínicos y obviamente eso le afectó su concentración. Y aparte de que Trump realmente lanzó un discurso con mayores incoherencias, evadiendo respuestas, etc. Pero en fin, eso llevó a la situación donde cada vez más demócratas instaban sotto voce y con mucho respeto al presidente Biden a que reevaluara su candidatura, incluyendo el mismo Barack Obama, Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, el senador Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, y una serie de gobernadores, sobre todo en los estados swing states, que le llaman, donde las elecciones estaban difíciles, que son los que instaban a decir, no obstante que es un presidente excelente, te amamos, Joe Biden, le decían muchos, pero tienes que retirarte. Se agregó un documento que envió el artista George Clooney, ¿no? El actor de Hollywood, que es muy activista y muy demócrata además, diciendo, yo lo quiero mucho a Joe, pero necesitamos otra nominación para la candidatura presidencial. Dicho eso, hasta ayer domingo, a eso de las 11 o 12 del día, aparece el documento del presidente Biden explicando que no obstante su esfuerzo durante esta campaña misma para la reelección, porque ese era su compromiso, además, que hay razones que podemos conversar después por qué no se anunció esto antes, pero que había evaluado y él ponía primero a su país, luego a su partido y finalmente lo que él pudiera ambicionar como político. Bueno, Y decidió retirarse. Todos hemos ¿Cómo? leído la carta del Bueno, presidente Biden y entonces la pregunta, Luis Alberto, sería, ¿va a ser Kamala Harris la candidata a la vicepresidencia o es posible que sea Michelle Obama, aunque ya se ha dicho que Michelle desde un principio había decidido ninguna posibilidad de candidatear? así es altamente probable que Kamala Harris, lo que se ha visto en las últimas 24 horas, sea nominada. Son 3.900 delegados y se necesita la mitad más uno, vale decir 1.951 delegados en la convención demócrata que va a ser dentro de 2 semanas.
¿no? En Chicago, tengo entendido. Y ya lo que decía de este cambio dramático que se ha producido a la hora que anunció el presidente Biden, que además dio su respaldo público a Kamala Harris, a su vicepresidenta, recomendándola, diciendo que ha sido una excelente compañera de viaje político y de acompañamiento en las decisiones más difíciles. Kamala Harris le han encargado a hacer reunión con más de 150 funcionarios internacionales, jefes de Estado, presidentes de organismos internacionales, ha visitado 20 países, y entonces esto inició un flujo muy importante, intenso, de adhesiones y de respaldo a Kamala Harris. En consecuencia, cumpliendo, porque el Partido Demócrata es así, ellos sienten que tienen que cumplir las formalidades democráticas, que en este caso son muy importantes. Claro, Aquí nada está dicho. Pero le quería preguntar, Luis Alberto, ¿cuál es el perfil de la vicepresidenta norteamericana? ¿Podría usted detallarnos? Tiene 59 años, pero ¿qué más? Bueno, es hija de inmigrantes, ¿no? Hija de un jamaiquino, y su madre, tengo entendida que vino de la India, nació en los Estados Unidos, se educó en California y estudió Derecho en el mismo California. Llegó a ser, por su activismo, por su capacidad, por su inteligencia, su dedicación y tenacidad, ¿no? Porque es una mujer de un carácter fuerte también. Eso es lo que ha trascendido. Eso puede ser para algunos una virtud y para otros no. ¿Cómo va a ser una mujer con carácter tan fuerte? Pues ella, por su activismo, llegó a ser senadora estatal en California, y luego postuló a ser Attorney General, que es procuradora general del Estado, en este caso como una especie de fiscal del Estado, pero en este país a los fiscales se elige democráticamente. Postuló y salió elegida, y entonces eso es lo que más se ha identificado. Ella misma dice, fundamentalmente, yo soy abogada, procuradora, persigo el crimen y persigo a los mafiosos y a las organizaciones criminales. Entonces, esa es una característica fundamental que en el año 2020 fue también candidata, que duró muy poco porque Biden se fue consolidando. Ella decía, pero yo soy procuradora fundamentalmente. Entonces, esto dramáticamente, que no funcionó mucho porque no era muy appealing, como le llaman, no era muy atractivo que una candidata o un candidato demócrata enfatizara el tema de su trayectoria judicial persiguiendo al crimen. Pues 4 años después, paradójicamente, precisamente lo que se está diciendo, escuché ayer una entrevista que le hicieron a la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que ha dado, dicho sea, su respaldo también, igual que Nancy Pelosi hace una hora a Kamala Harris, diciendo que ya le gustan mucho los polos que ya se están mandando a hacer, vale decir, the prosecutor versus the felon, o sea, la procuradora contra el criminal o contra el felón. Bueno, que dicho sea paso, que no es ningún insulto contra Trump, porque es una descripción objetiva de su situación legal judicial. Ha sido sentenciado por 34 cargos penales y además por haber asaltado sexualmente a una escritora neoyorquina muy reconocida en el año 95, y todo esto judicialmente, ¿no? Bueno, a propósito, Luis Alberto, de lo que usted acaba de decir, ¿las huestes de Donald Trump estarán preocupados por la candidatura, que todavía no es oficial, de la vicepresidenta norteamericana? Ellos esperaban, incluido a Trump, y por eso cometió tantos errores de autoconfianza en su convención republicana que culminó el día jueves de la semana pasada. Ellos pensaban, ¿no? Dadas lo que declaraba el mismo Biden y la campaña de Biden de su entorno inmediato, que Biden no iba a retirar su candidatura. Y prácticamente, como se dice, tenía en el bolsillo, ¿no?, la victoria contra los demócratas y contra Biden. Entonces, ¿por qué? Precisamente por ese 10 o 15% que veía la debilidad física, no obstante la sabiduría que emana un hombre de 81 años dedicado, inteligente, esforzado, como fue Biden, que además ha sufrido 2 tragedias familiares de joven y en los últimos años con la muerte de su hijo por cáncer, ¿no? Entonces, pensaban que con Biden la tenían, era pan comido, como decimos nosotros. Entonces, cuando ayer, domingo, el presidente Biden ha emitido este documento, que ya lo han leído y ya se conoce, y luego el respaldo a Harris,
pues se ha removido, ha sido una especie de terremoto al interior de los mismos republicanos, porque tienen que replantear completamente la campaña. Es decir, ahora, ¿no? Que calificaban, incluso le llegaron a decir viejo decrépito, con esa falta total de respeto y consideración a Biden, con agravios, con insultos, burlándose de la vejez, a lo cual vamos a llegar, los que podemos llegar, Sí, a los 70, 80, 85 años. Entonces, incluso el mismo Trump, que tiene 78 años, pues ahora se cambian los papeles. Ahora el que realmente se olvida de las cosas, el que confunde nombres, el que no trata los temas de estadista, que debe tratarse adecuadamente un candidato presidencial, el que realmente aparece desubicado completamente, es Trump. Esas son las paradojas de la política, Rodolfo, las paradojas de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. muy bien. Y con 59 años, Kamala Harris está realmente en la cúspide de su conocimiento intelectual y su habilidad física. Luis Alberto, para No es terminar. lo mismo que tener 39, pero con 59 años sabemos cómo uno es y siente a los 59 años. Muy Se bien. siente uno todavía que puede conquistar el mundo, ¿no? Para terminar, Sí, porque el tiempo nos gana. de acuerdo. Llama la atención que todavía no se ha pronunciado el señor Barack Obama respaldando la posible candidatura de la vicepresidenta norteamericana. Bueno, es precisamente por lo que dije al comienzo, la importancia de respetar las formas, la gravitación enorme que tiene innegable Barack Obama y también la popularidad, ¿no? de Michelle, de su esposa, al igual que Nancy Pelosi, pero sobre todo Barack Obama en este caso, hace que él mismo se cuide para que no aparezca como que él está moviendo y pretendiendo imponer entre líneas una candidatura. Y además que ya se sabe que prácticamente han empezado los gobernadores, los congresistas, los senadores, los grassroots que le llaman, los líderes locales del Partido Demócrata en los 50 estados, comenzando dándole su respaldo, pero ellos son los que van a decidir precisamente sus delegados en número de 3.900 que se van a reunir en 2 semanas en Chicago, y la mitad más uno es la que tendrá que decir. Entonces Barack Obama no puede interpretarse que es una especie de que no la respalda o que puede haber una candidatura alternativa. No es esa la situación, ¿eh? De ninguna manera. Es más bien, y una vez que se produzca, sí, ya la nominación de Kamala Harris, y otro tema será a quién va a escoger como candidato a la vicepresidencia, eso es lo que se está viendo en estos momentos, pero una vez que se consagre la candidatura de Kamala Harris, tenga usted la certeza, y es lo que yo percibo con mucha claridad, se van a cerrar filas con toda la fuerza, al 100% de los demócratas, para derrotar al señor Trump, que es realmente una amenaza muy grave, muy seria, muy actual a la democracia de los Estados Unidos y al mundo y a la paz del mundo, además, por dada su alianza y su cercanía con dictadores, con tiranos y con déspotas en zonas del mundo que ya conocemos, ¿no? Correcto, Luis Alberto. Ha sido muy amable, muchas gracias y por favor sigamos en contacto. De acuerdo, qué ocurrencia. Un saludo y hasta cualquier momento, amigo. Muchas gracias.